¿Pueden ver mi presentación, chicos? Sí se ve, Sí, Arqui. Dime un ratito. Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos básicos de la materia? Reconocer los conceptos de metropolización, analizar los efectos de la metropolización en Bolivia, analizar los procesos legales a los que se recurre para la metropolización en general y de Bolivia específicamente, comprender el fenómeno social, histórico, cultural y económico que afectan la forma urbana de las ciudades, enfatizar en los aspectos normativos, legales, técnicos relacionados a la metropolización e identificar el proceso de metropolización que influencian en el desarrollo de Santa Cruz. Esos son los objetivos básicos. Y los objetivos complementarios serían profundizar el conocimiento de la estructura de diseño de la ciudad de Santa Cruz y su área metropolitana, discutir sobre las características y problemas que se tienen en el área metropolitana, identificar el área metropolitana y su normativa vigente como leyes y decretos en distintos niveles de Estado, discutir la aplicación de nuevos conceptos urbanos y sus resultados en el área metropolitana e intervenir en un sector del área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz. Nuestro desarrollo de contenido, las unidades que vamos a tomar en cuenta para poder llegar a estos objetivos, tenemos la unidad 1, que es metropolización, específicamente sus dimensiones e implicancias, el crecimiento de baja densidad y especulación urbana dentro de lo que es la metropolización, la unidad 2, que serían conceptos de metropolización, la unidad 3, que sería análisis de estudios de casos de metropolización en Latinoamérica y en otras partes del mundo, la unidad 4 sería áreas metropolitanas de Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia también vamos a ver, la unidad 5, planes maestros y procesos de urbanización, tomando en cuenta los aspectos estudiados de metropolización. Aquí en la unidad 5 yo aterrizo un poquito más, digamos, no tan amplio, sino lo sectorizo en un pequeño lugar de la ciudad, tomando en cuenta todos los aspectos de la metropolización, pero es porque es un tema que como arquitectos, cuando ustedes se gradúen, lo van a ver más a diario. Un tema de metropolización y demás, en la vida profesional no lo ejercemos tanto. Son algunos arquitectos los que van a desarrollarse en ese campo, ¿no? Pero yo les diría que sería un 10-15% de los estudiantes, ¿no? Que van a trabajar en gobernaciones, alcaldías, en el mismo gobierno nacional. Sin embargo, planes maestros y procesos de urbanización lo van a ver durante toda la vida, ya sea de forma de el ejercicio profesional de manera particular, cuando ustedes pongan su consultora, su constructora, o trabajando también en municipios, alcaldías, gobernaciones y demás, ¿no? Entonces, por eso es que lo aterrizo, pero lo hacemos enlazar. Arqui, disculpe, en la pantalla que todos estamos viendo nos quedamos en la carátula. Ay, no les creo. Sí. sí, aquí no se está viendo. Eh, si lo pones en Esperen. modo presentación, creo que se ve Ya mejor. puse, o sea, sí, espérenme, Ya. espérenme, mi ignorancia es grande. Normalmente yo uso Zoom, pero dejé de pagar por esto de las tarjetas y los dólares. Y ahora ya no sé cómo usar esto. A ver.
Estaba bien como se veía hace rato, solo que no se veía completo y creo que se quedó como atascado, digamos, en la carátula. No sé por qué. Si tal vez la señal o... Esperen un ratito. Ahí sí se ve, ¿no ves? Se ve la página de ponderación de la nota, dice, ¿no? Sí, se ve aquí. Sí. Y el problema está que no puedo cambiar de... Pero sí de está en modo presentación. Sí. Yo estoy presentando, dice dejar de presentar es la otra opción que me sale. Ah, Ay, me ya. muero. Si no así sin presentar y, y manualmente va bajando. Arquitecta, creo que a veces pasa eso cuando compartes directamente a la aplicación en lugar de mostrar toda la pantalla. Creo que cuando se intenta presentar desde la aplicación como que no sé por qué no funciona. Algunas veces es eso. ¿Cuál sería la opción entonces que tengo que elegir ahorita? Les voy a ver. Toda la Dejar de pantalla. presentar. ¿Cuál? Tiene que elegir toda la pantalla y no solo ventanas. Si elige solo ventanas, se va a reproducir solamente el PowerPoint, pero se va a quedar ahí congelado en uno. Ya, pantalla completa entonces. ¿Ahora sí? Sí, creo que ahora sí. Ahora sí están viendo que estoy cambiando de diapositivas, ¿lo pueden ver? Exactamente. Sí, se mueve. Ya, buenísimo. Bueno, el tema de los objetivos básicos que les dije, las unidades que vamos a avanzar, el tema de la ponderación de la nota. Asistencia va a valer 5 puntos, yo sé que es poco, pero en realidad lo van a necesitar asistir, así que no exijo mucho de los puntos porque ustedes mismos se van a ver en la necesidad de hacerlo. Revisiones, exposiciones, aquí tengo mal algo. Ya. 55. Revisiones, exposiciones, trabajos prácticos y otros va a valer 20 puntos. El primer parcial, que es este parcial que les vengo anunciando después de esta primera presentación, sería sobre 25 puntos. El segundo parcial, otros 25 puntos, y el proyecto final también 25 puntos. A esta pequeña introducción, vamos a empezar con el primer punto. Algo que les voy a comentar. Todas estas unidades, este contenido de toda la materia, no es que nosotros vayamos a avanzar así específicamente, ¿no? La unidad 1, metropolización y crecimiento de baja densidad. Vamos a empezar con la unidad 2, concepto. No, todas estas unidades las vamos a fusionar en todo lo que es esta pequeña introducción que les voy a hacer. Vamos a tocar todos estos puntos. Si bien no les voy a enfatizar esto corresponde a la unidad 1, sino que lo vamos a ver de manera más amplia, llegando a fusionar todo en el trabajo de la unidad 5, ¿ya? Entonces, no es que vayamos por unidades, sino todo lo vamos a ver en estas primeras 3 clases y luego vamos con los trabajos y parciales. Bueno, antecedentes de la planificación. Yo les voy a dar esta introducción, digámoslo así, de lo micro a lo macro.
¿Qué significa? O sea, del punto más específico hacia el punto más amplio. El punto más amplio es en sí el tema de metropolización, porque abarca un territorio mayor. Sin embargo, yo voy a empezar a hablar sobre nuestro territorio en específico, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Todos los aspectos que tenemos, en realidad, es algo que ustedes lo ven en el día a día, pero quizás no se dan cuenta de todo lo que está pasando específicamente y van a quedar así como que, oh, qué interesante, eso pasa con Santa Cruz, digamos, ¿no? Pero a partir de estos problemas que tenemos en la ciudad de Santa Cruz como tal, vamos a ir abriéndonos y empezar a relacionarlos con los municipios vecinos hasta llegar al tema de metropolización, que básicamente es un conjunto de núcleos urbanos que se relacionan entre sí, se conectan y van creciendo y tienen una relación en cuanto a su administración, sus servicios y demás. Entonces, empezamos de lo micro a lo macro a partir de Santa Cruz de la Sierra y luego vamos entendiendo la relación hasta llegar a entender qué es metropolización. Y luego en el proyecto, ya en la unidad 5, otra vez vemos planes maestros donde otra vez volvemos a aterrizar en un sector similar a Santa Cruz de la Sierra o puede ser dentro del mismo municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde ya con los conocimientos de metropolización y es decir, de todo lo que pasa alrededor de este sector que vamos a agarrar, digamos, como proyecto final, empezar a desarrollarlo de manera específica, tomando en cuenta todos estos aspectos de metrópolis que vayamos aprendiendo a lo largo de esta explicación. Por favor, me confirman si se está viendo la lámina del crecimiento de la ciudad y si me están escuchando. Sí, Arqui. Sí. Qué feísimo hablar solita contra la pantalla y no me veo, pues, no veo ni las caritas de ustedes, ¿no? Pero bueno, ya. Esta imagen que les estoy mostrando ahorita es básicamente cómo se ha ido desarrollando o cómo ha ido creciendo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fíjense cómo en 1967, 1970 es donde se empieza, perdón, 1967 es donde empieza la planificación de la ciudad mediante el plan que se denominaba Plan Techín y el plan regulador que era el que normaba, regulaba, fiscalizaba este plan a lo largo de su desarrollo, ¿no? Fíjense cómo va primero, segundo, tercero, hasta el cuarto anillo, pero aún así el cuarto anillo ni siquiera se completaba en su totalidad, ¿no? El concepto del plan Techín, si ustedes lo han visto más a detalle en los urbanismos anteriores, me imagino que con el arquitecto Sánchez lo han visto. El plan Techín hablaba de una ciudad radioconcéntrica donde reinaban los anillos. ¿Pueden ver mi mouse? Sí, Arqui se ve. Sí. Era una ciudad radioconcéntrica donde reinaban los anillos y a partir del centro se distribuían por vías radiales o conectoras hacia los extremos, digamos, incluso hacia municipios vecinos o colindantes, ¿no? También otra característica de lo que era la ciudad en el plan Techín, la planificación. Esto es algo que quiero que les quede muy claro porque a lo largo del semestre en los trabajos que vamos a hacer, vamos a seguir tomando en cuenta esto. Es el tema de la ciudad jardín, la ciudad y sus equipamientos. Y fíjense, estos nodos o núcleos negros rayaditos que tenemos en los centros de las unidades vecinales. Bueno, perdón, antes de seguir con eso, si ustedes se fijan, cada anillo, o sea, el conjunto de los anillos cortados o unidos a través de las radiales que nosotros vemos, que son las avenidas, forman las unidades vecinales, ¿no? Entonces tenemos una unidad vecinal entre una radial, entre otra radial, entre un anillo y otro anillo. Y así se conformaron las diversas unidades vecinales. Dentro de todas estas unidades vecinales, dentro de cada una de ellas,
existen estos núcleos o nodos marcaditos que tenemos, y básicamente era la planificación que se tenía en aquel momento, cuando se inicia esta planificación, de que cada unidad vecinal tendría que tener sus espacios públicos de servicio, equipamientos y áreas verdes en el corazón de cada una de las unidades vecinales. Esa era la idea con el Plan Techín, ¿no? Fíjense cómo en 1970 se elabora el primer plano director. ¿Qué es un plano director? A ver si entendemos qué es el plano director. ¿Alguien sabe? Para que no se duerman. ¿Qué características o para qué nos sirve un plano director? Nada, se durmieron o no me escuchan. Sí, se escucha aquí. ¿Han visto antes que era un plano director o no han visto? Sí, lo vimos con el arquitecto Sánchez. Quedamos que era el documento maestro, o sea, el que daba o sea, el que daba las líneas principales, básicamente. Correcto, es como la zonificación, la estructura y cómo se plantea y los usos de suelo de una ciudad, ¿no? En este caso, en 1970 se obtiene el primer plano director donde empiezan a existir una definición de usos. Si bien aquí es un plano sepia, diríamos así, si se fijan en los bordes de las unidades vecinales, tenemos un color un poquito más oscuro. Tenemos unidades vecinales con tonalidades, digámoslo así, más claras, y vamos bajando, fíjense, con este sector de aquí, que es una textura semi-rayada, un hatch, algo así. Entonces, dentro de lo que es el primer plano director, empiezan las zonificaciones, donde se establece que en los extremos de las unidades vecinales, todos los frentes de manzanas que bordean la unidad vecinal, que están sobre vías principales, radiales, ya sean radiales o anillos, el uso de suelo es mixto, o sea que permite una flexibilidad mayor. Al interior de las unidades vecinales se plantea el uso netamente habitacional y también por zonas, fíjense, zonas opacas donde en esas épocas eran zonas de reserva que no se podían consolidar, otras zonas donde estaban habilitadas con otros usos y demás, ¿no? Entonces, pero no era muy claro, no tenía muchos usos como lo tenemos en los planes directores actuales, ¿no? Dentro de lo que es el plan director también se establecían ya la categorización vial, cuáles eran vías principales, cuáles eran calles internas y demás. Fíjense en 1970 es muy similar la consolidación, donde no se completa el cuarto anillo todavía, tenemos espacios o zonas vacías todavía, sin embargo, sí se planifican para el crecimiento inmediato de la ciudad, ¿no? En 1978, nuevamente la actualización del plano director, y en estas épocas, fíjense que la ciudad ya se consolida, el cuarto anillo se completa y se ve la necesidad de reorganizar, y esto vuelvo a hacer énfasis con lo que les dije de los equipamientos y áreas de uso público de 1967 al interior de las unidades vecinales. A partir de más o menos en 1978 se identifica una necesidad de reorganizar los equipamientos o los servicios públicos para la ciudad. Entonces, se crea la franja del tercer anillo, entre tercer anillo interno y externo, la franja de equipamiento terciario, que todos lo conocemos, ¿no? Esa franja de equipamiento, que la ven en los tres planos, fíjense el plano que ya muestra una consolidación, el plano que es solamente las vías, y el plano que ya muestra unos colores identificando las zonificaciones. Identifica ciertos puntos
como áreas de equipamiento terciario. Hago un compare en el desarrollo de cómo crece la ciudad para aclarar o para que también ustedes me hagan saber el nivel de conocimiento que tienen hasta el momento para sí mismo profundizar más o no. ¿Qué entienden ustedes por equipamiento primario, que es el que veíamos en los planos de 1967 en el interior de las unidades vecinales, con respecto al equipamiento terciario o distrital que ya empezamos a ver en la planificación o el plano director de 1978? ¿Qué entienden por eso? ¿Han visto en otras materias, chicos? Nada, acuérdense que voy a volver a llamar lista. Por último, díganme, no hemos pasado o no recuerdo, pero contéstenme. Según recuerdo, en el equipamiento primario se podía ver como las viviendas, si no tengo mal recuerdo, y en el terciario vendrían a ser servicios, más que todo. No. A ver, el otro compañero. Yo tenía entendido que eran los edificios, espacios públicos, servicios de salud, educación, comercio. Bueno, no comercio, sino salud, educación y actividades administrativas. ¿Qué me estás describiendo con eso? ¿Equipamiento primario, equipamiento terciario o distrital? Primario. ¿Y cuál es el equipamiento terciario? Arquitecta, sería más que terciario. Sí, a ver, el otro compañero, ¿qué me dice? El equipamiento terciario, más que todo, sería ya el conjunto de edificios y espacios destinados a la realización de servicios públicos. No sé si todavía bien correcto. Sí, y entonces, a ver, complementame. Un ratito seguimos con el compañero, pero complementame, ¿qué diferencia hay con el equipamiento primario? Es que el equipamiento primario, más que todo, que se refiere más a la ocupación de salud y a servicios como electricidad también, o a la educación educativa. No, la otra compañera. Los terciarios eran para los espacios, como puede ser canchas polifuncionales, parques, áreas recreativas. Ya, ¿y primario? Y lo primario sería educación, salud, mercados también creo que. Tampoco está correcta la definición. ¿Alguien más? El último, y de ahí les explico yo la diferencia y qué es cada uno de ellos. ¿Nadie más? Bien. En realidad, el equipamiento primario es básicamente lo mismo que el equipamiento terciario o distrital. Son lo mismo. Los dos son servicios a la población. ¿Cuál es la diferencia? Es la escala de atención. ¿Por qué la escala de atención? Los equipamientos, o sea, ambos equipamientos, el primario que está dentro de las unidades vecinales y el terciario o distrital que está, por decir en este plano de 1978, zonificado de una manera circular, digamos, que abastece a toda la ciudad, es justamente para diferenciar el nivel de atención. Ambos son salud, educación. Esperen un segundo. Siguen viendo, ¿no, chicos? Sí, aquí. Ya, ahora sí. Ambos son salud, ambos son educación, ambos son cultura, ambos son recreación, canchas, parques, ambos. Todos los dos niveles de equipamiento tienen exactamente los mismos servicios. La diferencia es el nivel de atención. Los del equipamiento primario, que tenemos salud, educación, cultura, deportes, esparcimiento, todo, absolutamente todo, abastece o sirve solamente a una unidad vecinal, es decir, se encuentra en el corazón de las unidades vecinales y solamente puede asistir a ello los habitantes de la unidad vecinal. El equipamiento terciario o distrital que tenemos ya en esa planificación a partir de 1978 aproximadamente,
tenemos salud, educación, cultura, deportes, áreas, espacios verdes y demás, pero a nivel distrital y a nivel ciudad, en un principio se planteaba ser como que iba a haber uno, qué sé yo, primario, secundario y terciario, si quieren verlo así, que el primario iba a ser a nivel UB, el secundario a nivel distrito, el terciario a nivel ciudad. Sin embargo, en nuestra realidad no tenemos el secundario, solamente tenemos el primario y el terciario. Y el terciario es a nivel distrito y a nivel ciudad. Para poder entender estas escalas, ¿cuáles son las escalas de la ciudad? Eso sí lo saben. Las escalas de ciudad de menor a mayor serían escala barrial, que es un conjunto de manzanas, escala vecinal, que sería básicamente un conjunto de barrios, y la unidad vecinal estaría prácticamente rodeada, como les digo, por vías principales, ¿no? Escala distrital, que sería un conjunto de unidades vecinales que forman un distrito. Nosotros tenemos 13 distritos, algo así. Después los voy a mostrar más adelante. Nivel ciudad, siguiente escala, o sea, tenemos barrial, vecinal, distrital. A nivel ciudad, básicamente sería toda la ciudad, el conjunto de distritos municipales, y a nivel ciudad y a nivel metrópolis, digamos, ¿no? Donde sería ya un conjunto de ciudades colindantes o cercanas entre sí que forman la metrópolis. Eso sería básicamente la escala de una ciudad. Barrio, unidad vecinal, distrito municipal, ciudad y metrópolis. Son 5 escalas en las que se debe considerar los mismos equipamientos. Les doy un ejemplo. En salud, mentira, no se los voy a dar yo, se los voy a pedir a ustedes. En salud, ¿cómo sería este nivel de atención para equipamientos primarios, equipamiento terciario o distrital? O distrital o vecinal, ¿cómo estarían conformados? Yo sé que eso es algo fácil, ustedes lo han visto. Por ejemplo, creo que podríamos citar, no sé, en equipamiento primario, el ProSalud que tengo a 2 calles de mi casa. Sin embargo, a nivel terciario, no sé si puedo encajar el oncológico. Vas muy cerca en la respuesta. Sin embargo, te hago notar algo. Cuando hablamos de escala de salud, por decir, siempre tratamos de tomar en cuenta el equipamiento del Estado. O sea, ProSalud es algo privado. Sin embargo, va por ahí porque ProSalud es una posta sanitaria, ¿no ves? Entonces, pero es privado. Sin embargo, por eso te digo que vas muy bien por la respuesta. Sin embargo, aclarando un poquito más, ustedes tienen dentro de su zona, su barrio, la posta sanitaria, el hospital la posta de primer nivel, ¿no ven? Han escuchado primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en cuanto a salud. La posta sanitaria, donde ustedes van y se hacen vacunar, se ven un dolor de panza, un dolor de cabeza, un resfrío, cosas del día a día, cosas simples y sencillas. Luego tenemos hospitales de segundo nivel, que son a nivel distrital, es decir, para un conjunto de unidades vecinales que se debería tener un hospital público para diagnósticos de complejidad media. Por ejemplo, hospitales distritales tenemos... Se llaman centros de salud. No, los centros de salud son los de primer nivel. Los distritales, Pampa de la Isla, ¿qué otro hospital tenemos así? La de Los Pocitos. Puede ser. Desconozco eso, pero se va entendiendo, ¿no? Cómo va ampliando un poquito más. Sé que está el Pampa de la Isla, no me acuerdo cuál es más, pero ya es como que del primer nivel, por complejidad media, le hacen la derivación al el equipamiento de salud distrital, que sería ya un hospital un poquito más complejo, ¿no? Y a nivel de ciudad,
es decir, un conjunto de distritos municipales, ya tendríamos un hospital japonés, una caja petrolera, un hospital San Juan de Dios y demás, ¿no? Que justamente el japonés y el San Juan de Dios también, y eso es un problema de metrópolis, lo que les voy a mencionar ahorita, también atienden a nivel metropolitano. Entonces, se dan cuenta, ¿no? En salud, estamos hablando de que todos los niveles, el equipamiento primario y el equipamiento terciario tienen salud. La diferencia es la escala de atención. Entonces, el equipamiento primario se concentra básicamente o se ubica dentro de una unidad vecinal para que todos los habitantes de la unidad vecinal puedan acceder a pie básicamente a ese centro de salud. Luego, en equipamientos terciarios o distritales, en la planificación de la ciudad, en el diseño de ciudades, se debe planificar o proyectar de manera que estos equipamientos tengan acceso de todos los distritos, de todas las partes de la ciudad. Por eso es que está también ubicado en esta forma que bordea el tercer anillo, ¿no? Sin embargo, la ciudad creció, se desbordó, y si ustedes se fijan, en 1995 ya no era el límite de nuestro cuarto anillo, donde estábamos bien abastecidos con el equipamiento terciario dentro de la franja del tercer anillo, ¿no? Fíjense cómo llega hasta el octavo, noveno anillo, hasta el octavo, noveno anillo, y lo que se hace dentro de la planificación es básicamente incorporar áreas de equipamiento equipamiento terciario distrital, que son estas áreas rojas, para poder abastecer esta expansión de la ciudad. Entonces, que nos quede clarísimo cuando nosotros hagamos o diseñemos el plan maestro, pensar en las formas o el diseño de la unidad vecinal, donde tengamos un equipamiento para la unidad vecinal, pero también sin descuidar cómo garantizar el acceso de toda la ciudad a estas áreas de equipamiento terciario o distrital, ¿no? Y yéndonos un poquito más al tema que más adelante lo voy a volver a repetir, el tema de metrópolis. No, lo dejamos para adelante haciendo los chips, no los confundo. Bueno, seguimos con el crecimiento de la ciudad hasta el año 2003. En el año 2003, nosotros tenemos nuestro primer reconocimiento del área urbana de la ciudad. ¿Qué diferencia hay entre área urbana, radio urbano y mancha urbana? ¿Nadie sabe? Bueno, radio urbano no lo teníamos hasta el 2003, donde se reconoce como radio urbano este límite que yo estaría marcando con mi mouse, sería el límite externo de la línea segmentada. Ese sería el radio urbano. El radio urbano es como un cinturón, como un contenedor, hasta donde podría crecer o expandirse mis asentamientos urbanos. Mancha urbana, lo vamos a ver más adelante en otro plano o en otra imagen satelital. Mancha urbana es básicamente la consolidación que se tiene de los asentamientos urbanos o humanos dentro de, en realidad no dentro, sino en todo el sector que estamos viendo. Muchas veces la mancha urbana supera los límites del radio urbano. Entonces, mancha urbana es básicamente el asentamiento específico. Y área urbana es el área o zona que está dentro de lo que es el radio urbano, de lo que debería ser el área urbana. Es decir, comprende lo que es la mancha urbana más los espacios, más los espacios vacíos que se planificaron o proyectaron como crecimiento o expansión de la ciudad en los próximos X cantidad de años hasta llegar al radio urbano. ¿Se entiende la diferencia entre área urbana, radio urbano y mancha urbana? Sí, Arqui. ¿No hay nadie más? Vamos a tomar lista. Sí. Ya. Dentro de lo que es la delimitación
digamos, para establecer el radio urbano, nuestro primer radio urbano homologado en el año 2003, se identificaron estas áreas suburbanas o áreas agrícolas. ¿Qué significa áreas suburbanas? Que están básicamente en los extremos o es el área que continúa después de lo que es la consolidación específica. Esas son las áreas suburbanas, ¿no? Que están en los límites, en los bordes de nuestras manchas urbanas. Estas zonas suburbanas generalmente, en ese momento, estaban o tenían un uso agrícola todavía, pero era la parte más cercana a la mancha urbana existente en aquel momento. Esa zona se identificó como un cinturón, digamos, una zona que era denominada en aquel momento zona ZAPU, Z-A-P-U, zona agrícola potencialmente urbanizable. ¿Qué pasaba con esa zona? Cuando se delimitan radios urbanos, los radios urbanos no se modifican seguido. Por decir, nosotros tenemos el radio urbano aprobado homologado en el año 2003, y recién hemos modificado nuestro radio urbano en el año, si no me equivoco, 2019-2020, para que se den cuenta. Y a partir de esta última homologación, se plantea actualizar el radio urbano cada 5 años, pero ahorita ya estamos en 2025, ya pasaron 6 años, y no hay miras de volverlo a modificar, ¿no? Porque cuesta consolidar, cuesta probar, cuesta realizar, o sea, vamos a quedarnos unos 20 años más con el mismo radio urbano, digo yo, ¿no? Pero bueno, entonces, dentro de lo que es la planificación la planificación del radio urbano, tenemos la identificación de lo que es la mancha urbana y el área de expansión inmediata. En este año 2003 se identificó, como les digo, estas zonas que estaban con uso agrícola en aquel momento, pero como zonas agrícolas potencialmente urbanizables. Es decir, que de manera inmediata se iban a empezar a habilitar por sectores para su expansión o consolidación. Siempre tomando en cuenta, se suponía, el cinturón de lo que era el radio urbano. Tenemos como documentos de planificación hasta el año 2015 tenemos 2 documentos de planificación, que era el PDM, Plan de Desarrollo Municipal, más el PTDI, el PDM más el PLOT, que era el Plan de Ordenamiento Territorial. El PDM básicamente es lo que organiza la parte administrativa y la parte económica de cada alcaldía, de cada gobierno municipal. Y el PLOT es el Plan de Ordenamiento Territorial, es lo que organiza el territorio, lo que organiza cuáles son los usos de suelo, las zonas que se tienen en el territorio. En estos documentos es donde nosotros, bueno, para una mayor o mejor organización de controlar la ciudad, de administrar en realidad la ciudad, se distribuyen por distritos municipales. Entonces, los distritos municipales son un conjunto de unidades vecinales donde nosotros, como la parte administrativa, nosotros tenemos un subalcalde, ¿no? Han escuchado que tenemos el alcalde de la ciudad y los subalcaldes de distrito. Entonces, es para que cada subalcalde fiscalice una porción de la ciudad. Entonces, es una manera de administrar la ciudad, la organización por distrito. Algo que les quiero hacer notar, y no quiero ver este error en sus tesis, cuando defiendan y en proyectos posteriores. Todos los que pasan por mi clase conocen esto a detalle. Este plano, que muchas veces lo ven, ¿no? ¿Están viendo mi mouse? Sí, aquí. Este plano que vemos al lado izquierdo, donde vemos el distrito 1, distrito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16, que son estos distritos color cremita, en realidad no es el plano válido. Este plano no sirve, le voy a poner una X grandísima. Nosotros
dentro de lo que era el Plan de Ordenamiento Territorial, este documento que en realidad era una Biblia en aquel momento de la planificación de la ciudad, fíjense, esta foto que tengo aquí arriba es una foto del distrito planificado en aquel momento, si quieren, como distrito 13, pero el plot nos hablaba del ordenamiento del territorio. Fíjense cómo el distrito 13 que ellos planificaban tenía un área de equipamiento terciario distrital, tenía un área verde, tenía un área protegida, tenía una mancha urbana consolidada, tenía un sector de libre expansión, tenía otra área protegida, tenemos el aeropuerto de Ibiru, o sea, el plot nos da la planificación de la ciudad. Antes se llamaba plano director, el plano director, no era plano director, antes se llamaba plan director. El plan director era muy similar a lo que es el plan de ordenamiento territorial y después se convierte o se denomina plan de ordenamiento territorial con todas estas zonificaciones y uso. Dentro de lo que es el plan de ordenamiento territorial tenemos un plano director, que es el plano final con las zonificaciones. El plan de ordenamiento territorial comprende 3 tomos. Es el tomo de análisis o diagnóstico, el tomo 2, que es la propuesta, es decir, en base al tomo 1, donde se identificaron todos los problemas, toda la consolidación, todo lo existente, o sea, se hizo un diagnóstico, una identificación de todo lo que sucedía en cada uno de los lugares de la ciudad. En el tomo 2 se hizo una propuesta, y aquí les doy el ejemplo clarísimo del tomo 2. Se identificó que el distrito 5, el distrito 6, el distrito 7, el distrito 12 eran distritos sumamente grandes en comparación al distrito 1, 2, 3, 4, 11, 9 y 10. Eran distritos sumamente grandes y se veía la necesidad de dividirlos para una mejor organización, para una mejor administración. Y esa fue la propuesta que se hizo en el tomo 2. Pero existe un tomo 3 que se llama Ordenanza Municipal, es decir, de todo lo analizado, de todo lo propuesto, todo lo que se pudo aprobar, lo que se podía hacer en aquel momento, sale la ordenanza municipal habilitando o aprobando todos esos cambios o propuestas que se tenían. Y si ustedes se fijan, este plano queda solamente en el tomo 2 del plot y no pasa al tomo 3 como ordenanza municipal. Entonces, este plano no es válido. El distrito 13, nosotros lo tenemos en la parte sur, colindante con el distrito 12. El distrito 12 abarca hasta esta parte que dice 16, en realidad hasta ahí llega el distrito 12. El distrito 5 llega hasta este límite, incluyendo el 13, es decir, hasta ahí llega el 5. El 6 llega hasta el límite del 14, el 7 llega hasta el límite del 15. Entonces, como les digo, el distrito 13, acuérdense siempre, el plano válido es el que lo tiene en el lado sur. Y acuérdense de que el distrito 14 y 15 son denominados en aquel momento distritos municipales rurales, que eran Paurito y Montero Hoyos. Paurito está por acá y Montero Hoyos está por acá, fuera de lo que es el radio urbano homologado en aquel momento. Que les quede clarísimo, chicos, no quiero ver este error. Los aplazo si soy su jurado de tesis y me aparecen con este plano. Arqui, sin embargo, si uno busca en Google, como que una imagen donde se vean los distritos, siempre sale esa de primero, ajá. Está mal en realidad, y hay otros planos. Lo que pasa es que el Google es como que va repitiendo la información que la gente va subiendo, ¿no? Y qué sé yo, se publicó esto y bueno, pero tomen en cuenta eso. Nuestro distrito 13 está abajo con el distrito 12. El distrito 14 y 15 son Paurito y Montero Hoyos, no existen dentro de la ciudad, y el distrito 16 no existe, no hay, nunca se aprobó ni nada, ¿ya? Bueno, esos son los documentos que estuvieron vigentes hasta el año 2015, que es el PLOT y el PDM. El PLOT ve el ordenamiento territorial, los usos de suelo, acompañados de un plano director, y el PDM lo que ve la parte administrativa, cómo se organiza la gestión municipal, digamos, y la parte económica para llevar a cabo todo este ordenamiento territorial.
A partir del año 2016 y hasta la fecha, no actualicé aquí, pero bueno, a partir del año 2016 se implementa el PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral. Esto sí lo han escuchado, ¿no? El Plan Territorial de Desarrollo Integral, en teoría, debería ser la fusión del PDM, que es la parte administrativa y económica, con el Plan de Ordenamiento Territorial, que es la parte del ordenamiento del territorio. El PTDI debería ser la fusión. Yo creería, y casi estoy segura, que el PTDI solo actualmente no puede funcionar, porque la parte del ordenamiento territorial no ha sido desarrollada a sobremanera. ¿A qué me voy con eso? ¿Se acuerdan que les dije que el PLOT tiene 3 tomos? Diagnóstico, propuesta y lo que realmente se aprueba. En el PTDI solamente tenemos diagnóstico y ni siquiera tenemos un diagnóstico a detalle como lo tenemos en el PLOT a nivel distrito, a nivel, fíjense el nivel de estudio que tenemos aquí, ¿no? De análisis o de cercano. Creo que en el PTDI solamente tenemos diagnósticos de los equipamientos de uso público, pero no así de la zonificación, planificación que se tiene en la ciudad, o quizás está un poco más diverso, ¿no? Entonces, o más difuso, no diverso, sino difuso o no está claro. Entonces, se sigue utilizando acompañado del PTDI, el Plan de Ordenamiento Territorial que se aprobó en el 2005 y tenía una vigencia de 5 años, se sigue utilizando de la mano con el PTDI. Ya no lo hemos olvidado, por si acaso. ¿Hasta acá era la clase? Hasta las 8:30. 8:30, ¿no? Ya. Algo que nos tiene que quedar muy claro. Límite jurisdiccional y límite de radio urbano. Son 2 límites diferentes que tenemos que entenderlos de manera clara. Límite jurisdiccional es donde termina el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, empieza el municipio siguiente donde está la Guarnes, Porongo, La Guardia, Cotoca. El límite jurisdiccional es ese límite de la ciudad entera, donde tenemos área urbana y área rural, ¿no? Y el límite del radio urbano, este límite no lo he actualizado desde el antiguo, del año 2003, que contiene lo que es el área urbana. Pero si ustedes se fijan, la mancha urbana en realidad sobrepasó en este lado de aquí al límite del radio urbano. Entonces se expande por aquí y en el año 2019-2020 en realidad existe una homologación de sectores, o sea, no se amplía en realidad el polígono, sino se aprueban nuevos sectores. Tenemos uno por aquí y otro por aquí. Son 2 polígonos que se homologan como nuevas áreas urbanas sumadas al área urbana existente. Y lo que les decía de los distritos, ¿no? Por aquí, justamente esta expansión de la mancha urbana que tenemos aquí es la que se vería como distrito, la que estaría como distrito 13. Aquí tenemos Montero Hoyos con distrito 14 y por acá Paurito con distrito 15. No me acuerdo si el 15 está arriba o abajo, pero es 14 y 15, Paurito y Montero Hoyos, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, nuestros municipios vecinos, que más adelante los vamos a ver que forman parte del área metropolitana y la relación que nosotros tenemos con estos municipios. Entonces tenemos Cotoca, Guarnes, Paurito, La Guardia, Cabezas y otros municipios más, ¿no? Aquí, este es el plano real que les decía. Este es el plano de distribución distrital. Fíjense, tenemos, ¿no? Distrito 1, 2, 3, 4, el distrito 5, que es todo esto, el distrito de parque industrial, el distrito 6, el distrito 7, 8, 9, 10, el 11 que está en el centro, el 12 y el 13 que en ese momento era mitad urbano, mitad rural, el 15 que es Montero Hoyos y el 14 que es Paurito.
Entonces, y estos dos eran considerados rurales. Antes eran el distrito, y aquí lo tengo, ¿no? Distritos rurales, el 13, que era medio urbano, medio rural, 14 y 15, Paurito y Montero Hoyos como rurales. Así se aprueban, sin embargo, ya esta categoría, digámoslo así, de rural ya ha cambiado. Actualmente, Paurito y Montero Hoyos tienen radios urbanos homologados, o sea, ya son considerados ciudad, son considerados ¿por qué hago notar esto? Porque ya van a formar parte de lo que es el área metropolitana y las conexiones que tenemos con otros vecinos. Entonces, eran áreas suburbanas, áreas, nodos que se van creando fuera de lo que es la ciudad, pero nos sirve de conexión dentro de lo que es esa metropolización, ¿no? Entonces ya tenemos el distrito 15, el distrito 14 como urbano y el distrito 13 con la ampliación de lo que es el radio urbano ya es completamente urbano este distrito 13. Entonces todos los distritos que tenemos son urbanos, ¿no? Sin embargo, no están juntos, tienen un área que se expande, digamos, un área rural entre distrito y distrito, entre zonas urbanas y zonas urbanas, ¿no? Es decir, Santa Cruz de la Sierra tiene 3 zonas urbanas. La ciudad en sí, la ciudad central, Montero Hoyos y Paurito. Viendo cómo tenemos un mapa de índices de pobreza dentro de lo que es la misma ciudad, fíjense cómo la misma sociedad, digámoslo así, nuestros mismos nuestro mismo día a día hace que, y esto sucede en casi todas las ciudades, yo diría que en todas las ciudades, en todas partes del mundo, mientras más cerca a la zona central o al centro de la ciudad se esté, se tiene una mejor economía, digámoslo así, ¿no? Si ustedes se fijan en las referencias, lo naranja es la población no pobre. El naranja medio es umbral de pobreza. ¿Qué significa umbral? Está en el límite, ¿no? Está en el límite de cambio justamente, ¿no? Entonces, umbral de pobreza son estos naranjitas más oscuros que tenemos en ciertos sectores y la población más pobre siempre va a estar o generalmente está en los límites de la ciudad. Bueno, aquí fíjense que si bien estamos en los límites hacia el lado norte, y ahí vamos a ver también algo que diferencia, ¿no? Mucho. Fíjense, en el límite norte tenemos población que no es pobre y tenemos bastante población en el límite de pobreza, o sea, un medio, digamos, de nivel de economía. Y es muy poca la población pobre que tenemos hacia el norte, sin embargo, al este y al sur la situación cambia. Y ahí yo me pregunto, ¿se han dado cuenta? Es un análisis que acabo de hacer ahorita, ¿no? ¿Se han dado cuenta que tenemos después de nuestro límite hacia Warnes? En realidad, ese tramo que se tiene entre Santa Cruz y Warnes está prácticamente consolidado, ¿no? O sea, tenemos, la ciudad continúa, no hay un corte como lo que sucede, por ejemplo, con el camino hacia Cotoca. ¿Se han dado cuenta? Hacia Cotoca sí vemos un vacío, un área rural definitivamente hasta llegar a Cotoca. Lo mismo hacia La Guardia, quizás hacia La Guardia un intermedio similar a Guarnes, ¿no? Es un análisis que hago simplemente porque continúa la ciudad. Esto lo vamos a ver también en el tema de Metrópolis más adelante, por eso les hago notar estos puntos o umbrales de pobreza y qué pasa con lo que tenemos más afuera, vamos a ir saliendo después. Entonces, en toda ciudad, mientras más cercano estemos al centro, vamos a ver una mejor economía y mientras más nos alejamos, vamos haciendo una
una pequeña escala, ¿no? Tenemos este índice, este mapa de densidad poblacional. Este mapa nos muestra igualmente cómo desde el centro de la ciudad está la parte con mayor densificación y va bajando la densificación poblacional. ¿Qué es densificación poblacional? Es la cantidad de habitantes por metro cuadrado, es decir, cuánto más aglomeración de personas tenemos o cuánta por metro cuadrado, ¿no? Vemos que desde el centro hacia las afueras va bajando, siendo la parte central con mayor población. Obviamente tenemos ciertos sectores con una densidad poblacional bastante alta. Si no me equivoco, esto es el Quior. ¿Qué tenemos aquí? La Villa o el Plan, ¿no? En esta parte. Entonces tenemos sí ciertos sectores que han crecido, pero fíjense cómo a nivel general todo lo que está colindante con los radios, con el límite de la ciudad, con el límite del radio urbano, se encuentra con menos población y mientras más cerca del centro, mayor densidad poblacional. Estas imágenes que vemos aquí nos muestra el crecimiento de la ciudad, lo que vimos más o menos en la expansión de la ciudad con los mapas al inicio, nos muestra más o menos en una mancha en la imagen satelital como en 1979 era básicamente hasta el cuarto anillo, en 1983 ya se expande y hay, fíjense, crecimientos o expansiones suburbanas dentro de la ciudad. Fíjense cómo aquí se expande, por acá aquí tenemos otra pequeña ciudad, un pedacito de ciudad. Fíjense cómo la zona norte va teniendo estos nodos y va consolidándose. Entonces, tiene estos espacios suburbanos que van desarrollándose. Y en el año 2018 se realizan las gestiones para la homologación de lo que es el radio urbano, o la ampliación del radio urbano, y se ha demostrado cómo la ciudad crece más que todo hacia el lado norte, hacia el lado este y hacia el lado sureste. Fíjense, entonces se homologa el polígono 2 y el polígono 3, que sería esta básicamente, que era la mancha urbana que se expandió o salió del radio urbano que se tenía en aquel momento. Entonces ahí es donde se identifica ciudad y se homologa como área urbana en ese sector. El polígono 2, fíjense que no tiene un asentamiento de personas o una consolidación, y esto se los voy a contar más adelante, cuáles fueron los motivos o argumentos que nos permitieron homologar este sector como área urbana extendida. Fíjense, más o menos ese sector queda por acá, y mirándolo en la imagen satelital, no tenemos población. Incluso en el área de la ciudad que está entre la mancha urbana y ese sector, existe un espacio vacío dentro de la ciudad que todavía no se ha consolidado. ¿Se acuerdan que les mostré en el mapa de crecimiento, en los diferentes planos de crecimiento de la ciudad, la zona SAPU, que era el cinturón que teníamos por aquí dentro de lo que es el límite del radio urbano? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí. Bueno, fíjense cómo todavía si nosotros nos imaginamos sobreponerlo aquí, básicamente en el lado sur ya está poblado, en el lado donde les digo que se expandió la ciudad. Pero en el lado este y en el lado norte no se expandió nunca. Y en realidad yo creería que esa no expansión o ese espacio verde que todavía continúa ahí fue una dejadez por parte del municipio, de los administradores del territorio, digamos, ¿no? Más adelante se los voy a mostrar. En realidad lo vamos a ir asociando, pero les voy a mostrar los problemas o aprobaciones en todos estos sectores vacíos como consolidación, y que el municipio decía, eso en la SAPU no se permite, eso en la SAPU no se permite. Sin embargo, la zona SAPU debía ser habilitada esporádicamente, o sea, por pasos, digamos,
como fue habilitada la parte de abajo en su momento, y así debió paulatinamente ir habilitándose para que la mancha urbana se extienda. Pero ante estos bloqueos por parte del municipio que decía, no, no es necesario, no, no existe, ahí viene un dilema, creo yo, en la parte del ordenamiento territorial. ¿Qué viene primero? ¿El ordenamiento del territorio y la aprobación o los asentamientos como sean para luego homologar y aceptar estas expansiones? Le doy el ejemplo de la parte de abajo, la parte sur. Se homologa como área urbana porque la mancha urbana se extendió, creció, se salió de los límites que teníamos delimitados. Entonces, se hicieron los estudios, se hicieron el análisis y se demuestra la necesidad de ampliación de estos radios urbanos, y eso dice la norma, ¿no? Demostrando demografía. ¿Qué es demografía? Es decir, cantidad poblacional, que esa cantidad de población asiste a una escuela, tiene una residencia habitual en ese lugar, tiene una necesidad de acceder a los equipamientos de salud, educación, cultura, tiene una economía que se mueve, un comercio existente en ese lugar. En análisis físico, ya existen unas recomendaciones de uso de suelo, se demuestra que el uso actual es vivienda en ciertos sectores, es comercio en ciertos sectores, aptitudes de la tierra en otros sectores. Se demuestra que ya existen servicios básicos, o por lo menos la necesidad de servicios básicos debido a al asentamiento humano que existe. Lo mismo con el equipamiento urbano y se demuestran las tendencias de crecimiento. Entonces, por eso es que se permitió, digamos, la aprobación en esto, la homologación ahí. Pero nunca se permitió por parte de Santa Cruz de la Sierra el liberar esta zona SAPU como se liberó lo de abajo, porque el mismo municipio decía, no es necesario todavía no es necesario. Y sin embargo, los vecinos, los dueños de estas tierras, se fueron a los municipios vecinos, se fueron a Cotoca, se fueron a Warnes y hicieron aprobaciones de urbanizaciones en todos estos sectores que más adelante los vamos a ver. Y es ahí donde recién en el año 2019, cuando viene un equipo del JICA para hacer otros estudios de transporte y no sé qué más, se dan cuenta como municipio los problemas que tenemos de por no haber habilitado esto. Entonces ya más adelante les voy a mostrar. Y ahí va mi pregunta, lo que les decía. ¿Qué es primero, según ustedes, en cuanto a planificación? ¿Deberíamos planificar una ciudad como la queremos en cuanto a si va a ser radioconcéntrica, si va a ser lineal, cuál va a ser la forma de ordenarse para que no haya para que haya una estructura vial definida, clara, con las categorías correspondientes? Eso es lo lógico en la planificación, ¿no ves? O debemos homologar sobre lo que ya se tiene asentado. O sea, dense cuenta los problemas. ¿Han escuchado de la Nueva Santa Cruz? Yo no estoy a favor ni en contra, no lo he estudiado el tema, pero ¿han escuchado de la Nueva Santa Cruz? Ese sector que se está queriendo aprobar entre Warnes y Santa Cruz. Sí, Arqui, es muy sonado. ¿Cuáles son los problemas que tiene la Nueva Santa Cruz? Le dicen, está fuera del radio urbano. Y si está fuera del radio urbano, ¿cuándo se hace el radio urbano? Como les mostré aquí, cuando ya existe un asentamiento, una mancha, o sea, la norma nos dice, ok, consolidemos. Pero ¿y por qué no podemos planificar algo desde cero? ¿Me entienden mi pregunta? ¿Qué creen ustedes que es lo conveniente? ¿Ir aprobando y tapando baches como lo estamos haciendo en esta parte? ¿O quizás analizar la creación de una nueva ciudad, un nuevo sector que esté ordenado y que esté planificado y que se apruebe previamente a la consolidación? ¿Cuál sería lo lógico? Claro, La planificación se le es lo lógico, ¿no? Pero sin embargo nuestra política, nuestras normas, nuestra idiosincrasia no nos los permite, ¿no? Yo ahí tengo sentimientos encontrados porque al final de cuentas lo lógico es lo que decimos, sin embargo siempre van a ser cosas que favorezcan a, qué sé yo,
no es en el bien de la ciudad, no es por el bien de la ciudad, sino por el bien de 2 o 3 personas. Entonces ahí es donde uno empieza a dudar y a bloquear, digamos, todo este tema de lo que debería ser realmente la planificación. Y también aparte del que está planificando esto, nunca va a velar por la ciudad, entonces no se sabe qué es lo que pasa realmente, y peor si no tenemos un equipo que realmente, o sea, como parte de la administración pública, peor si no tenemos un equipo que realmente pueda analizar e identificar si está bien o está mal y orientar de cómo debería definirse o proyectarse una ciudad, ¿no? Creo que es lo que pasa. O a ver qué punto, qué opiniones tienen, ¿están de acuerdo? ¿Me llevan la contra? ¿O definitivamente primero se asientan y después se aprueba? ¿O primero se aprueba y después se asientan? ¿Qué opinan? Es que la normativa mismo es como que obliga o ya condiciona a una especie de improvisación, digamos, porque la normativa dice que la ciudad crezca y la planificación recién vaya como por detrás corriendo. Exacto, ¿no? Bueno, para ampliaciones o homologaciones de radios urbanos, o sea, aprobaciones de áreas urbanas, en realidad se necesita lo que les mostré hace un rato, demostrar que toda esa población que ya existe en esos sectores que antes eran rurales y que no han sido todavía reconocidos como urbanos, necesitan todas estas, o se pueden mostrar todos estos puntos que les acabo de mencionar, ¿no? Bueno, nosotros como ciudad tenemos red de cobertura de agua de diferentes empresas, siendo la más importante Saguapac, que cubre, yo diría que un 90% de la ciudad, y tenemos otras cooperativas que cubren el abastecimiento de agua en ciertos sectores, en ciertos lugares. También tenemos la red de cobertura de luz, fíjense, cubre carreteras incluso, y en los lugares, fíjense aquí, en los lugares fuera de lo que es el radio urbano también llega la luz. Fíjense a Paurito, fíjense a Montero Hoyos y todas estas de media tensión, de donde también de ahí se jalan hacia las viviendas que pudieran existir. Y es que a nivel nacional nos dice, por más que no sea un radio urbano o no se tenga aprobación, todos estos servicios básicos por ley, por ¿cómo se llama? Calidad de vida o algo así, deben ser dotados sin importar a los asentamientos urbanos que existan, ¿no? Tenemos la dotación de gas, la cobertura es inferior a lo que es agua y luz, porque recientemente, bueno, no recientemente, pero hace algunos años, es que se ha planteado de que sea un servicio básico también contemplado, ¿no? A través de cañerías y demás. Eso está en proceso todavía de consolidarse. Tenemos las coberturas de pavimento, de drenaje dentro de lo que es la ciudad, y esto aparte de aquí era lo que les quería mostrar, el tema de la situación actual, crecimiento de baja densidad y especulación urbana con respecto a los municipios colindantes que forman parte del área metropolitana. Pero vamos a quedar hasta ahí y nos vamos a ver la siguiente clase para continuar con esto, por favor. Ya saben, avisen a sus compañeros para que no queden volando y queden perdidos, que es básicamente toda la teoría que vamos a ver de las unidades planteadas para el semestre, ¿ya, chicos? ¿Se durmieron? Está bien, Arqui. Listo, Arqui. No. ¿Se durmieron? Está bien, Arqui. Nos vemos el sábado, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego, arquitecta.